La comunicación a Osvaldo Villaseñor. Osvaldo Villaseñor es analista político en Sinaloa. Osvaldo, como siempre, un gusto platicar contigo. Buena tarde. ¿Nos Muy escuchas, buenas tardes. estimados Osvaldo? A la orden, Juan Pablo. Perfecto. Oye, Osvaldo, quisimos platicar contigo y ayer hablamos extendido de este asunto y lo hemos hecho en los últimos días, porque pues recientemente en Sinaloa se acaba de consumar otro desafuero, el desafuero de otro alcalde, y decía yo el día de ayer, el tercer alcalde desaforado de Morena por un congreso de mayoría morenista en 4 años. ¿Es así, Osvaldo, el tercer alcalde? Mira, Juan Pablo, los sinaloenses nos estamos imponiendo a ver una nueva forma de hacer política. Atrás queda la política tradicional, aquella que se basa en el convencimiento, en el diálogo, en los liderazgos, y hoy pareciera que estamos viendo una política, pero más enfocada al garrote, al alineamiento de los enemigos políticos y al alineamiento de todos aquellos que convergen con tal o cual proyecto. Y efectivamente, el caso de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, es el tercer alcalde desaforado, pero es el cuarto perfil y el cuarto liderazgo que fue protagonista de la elección y de la búsqueda de la candidatura Morena en el 2021, que queda fuera de la jugada para el 2027. Ahí tendríamos que ubicar otro liderazgo, el de Héctor Melesio Cuen, Sí. quien fue asesinado precisamente el 25 de julio pasado. Sí, también dábamos ese dato. En 2021 había 13 que aspiraban a la gubernatura de Sinaloa por Morena, pero los competidores, además del ahora gobernador Rubén Rocha, eran los 3 alcaldes desaforados, Héctor Melesio Cuen asesinado, eran los que competían y los que daban lucha por la gubernatura en 2021. En esta carta que envió la presidenta Sheinbaum a la militancia morenista, Osvaldo, hablan que los gobiernos emanados de Morena deben garantizar austeridad republicana, que no se debe permitir el amiguismo, el influyentismo, y el Congreso de Sinaloa y la Fiscalía de Sinaloa han justificado el desafuero justo en algo que va en contra de esto. La presunta contratación de 126 patrullas sin licitar y a un sobreprecio que rondó en los 171 millones de pesos. Es decir, pareciera que sí hay un argumento en contra de Gerardo Vargas. Es que definitivamente, Juan Pablo, tiene que haber un argumento como lo hubo en su tiempo en contra de Luis Guillermo Benítez, exalcalde de Mazatlán, que por cierto, después de que dejó la alcaldía, prácticamente todo ese argumento desapareció. Lo mismo sucedió con Jesús Estrada Ferreiro. Todos los argumentos que se le dirimieron para desaforarlo también prácticamente desaparecieron. Algunos los ganó en los tribunales federales, otros prácticamente se los quitaron. Y lo mismo sucedió incluso con el rector de la UAS, Jesús Madueña, quien le fincaron 9 supuestos delitos y de un golpe y porrazo por una decisión política, igual que sucedió con Guillermo Benítez y con Sí. Estrada Ferreiro, también se los quitaron y lo volvieron a hacer rector. Mira, yo creo que en todo esto, Juan Pablo, no podemos ver un asunto local, como si dijéramos, oye, lo que está sucediendo en la OMA es un asunto local. No, yo creo que no. Tiene que ver precisamente con las nuevas reglas y la nueva forma de hacer la política. ¿Qué estamos viendo en Morena? Y ahorita que leías los 10 puntos, ¿no? ¿Qué estamos viendo en Morena y que la presidenta Claudia Sheinbaum no enumeró? Yo creo que la más importante de todas, que no se dé el canibalismo político. Y Sí. lo que estamos viendo en Morena al día de hoy, no solamente en este caso de Gómez, es precisamente eso, un canibalismo político, pero tiene un fondo. ¿Por qué es ese fondo? ¿Y cuál es ese fondo? Bueno, que pareciera que están peleándose a ver quién va a ser el gran elector en el 2027. Y yo no me voy a focalizar en decir, o es Rubén Rocha Moya o es alguien más. No, yo creo que aquí estamos viendo el verdadero, la verdadera causante de todo lo que estamos viendo, no solamente en Sinaloa, no solamente en Ahome, sino en todo el país. Sí. Es quién va a ser el gran elector y vemos el choque de grupos entre los obradoristas y la gente que está acuerpándose Sí, al sí, lado de sí. la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que ese Porque, es el asunto de fondo. porque reitero un comentario que también lo hice ayer. Si se fueran los congresos y las fiscalías y las auditorías en las 32 entidades de la República, municipio por municipio, para ver contratos sin licitar y a sobreprecio, nos quedamos sin alcaldes.
son recursos que quizás se utilizan, Osvaldo, cuando hay que mover el tablero político, si es que así lo queremos ver. Y también algo en Sinaloa, algo importante, Osvaldo, es que supongamos que la ciudadanía estuviera en descontento por lo que está pasando, y es un supuesto. No hay oposición, Osvaldo. Si no la hay a nivel nacional, en Sinaloa está terriblemente borrada la oposición. No existe ni 1%. Mira, no existe en Sinaloa y no existe a nivel nacional. No, hombre, pero en Sinaloa es un descaro, Sinaloa, Osvaldo. En Sinaloa sí, es un descaro. es un descaro, burdo todo, ¿no? Porque al final de cuentas, el que concentra todo el poder en Sinaloa se llama Enrique Insulza Cázares. Tiene el control del Tribunal Electoral, tiene el control del Poder Pero el Judicial, PRI y del el gobernador. PAN No y los existen, otros partidos. prácticamente no existen, están alineados también al gobernador del estado. Y hemos visto cómo se quedaron sin diputados en el PRI en la legislación pasada porque todos se alinearon al gobernador. Y hemos visto cómo los otros partidos prácticamente también se alinean y no ejercen una Sí, práctica de oposición que, ojo, es un mandato popular para los partidos políticos ser oposición. Recordemos que en una elección uno gana y a ese pues sí, la se supone. población lo mandata a que gobierne, y a los otros que pierden los mandata que sean oposición y que sean vigilantes de que hagan un buen trabajo Y, los gobernantes, y ¿no? volvemos a los, estoy platicando con Osvaldo Villaseñor, analista político en Sinaloa, volvemos a los personajes de partida, Osvaldo, hablando de oposición. Gerardo Vargas pues fue secretario de gobierno cuando Mario López Valdés y Genaro García Castro fue secretario de seguridad, es decir, apenas hace 2 sexenios los ahora desaforados morenistas pues eran parte esencial del partido en el poder, del PRI en ese momento en Sinaloa, eran Bueno, parte esencial hace 12 años y ahora los desafuera Morena. Bueno, hay que precisar nada más que Maloba, Gerardo Vargas y Genaro García llegaron por una alianza del PRI-PAN al poder en Sinaloa, que terminaron alineándose a un presidente priista en el 2016. Bueno, eso fue otra historia, ¿no? Pero ellos llegan al poder por el PRI y el PAN. Mira, Juan Pablo, yo he acuñado una frase que la repito muy seguido y digo, en este país no se castiga a los políticos corruptos, solo se castiga a los políticos desalineados. ¿Qué estamos viendo hoy? La aplicación de la ley a los políticos desalineados nada más. Ahorita tú decías, a ver, si el Congreso del Estado realmente estuviera haciendo una función de fiscalizador y sancionador en contra de aquellos que cometen algún error, algún ilícito o alguna conducta que se tipifique como delito, oye, yo creo que el primero que desaforado sería el gobernador Rubén Rocha. Digo, elementos públicos hay de sobra para eso, pero también a lo mejor a todos los alcaldes. Pero no, o sea, ellos son los que están aplicando la ley porque tienen el control total, tienen el control del Congreso, el control de las fiscalías, el control del Poder Judicial, de los organismos que antes eran constitucionalmente autónomos y que eran contrapeso del poder. Hoy tienen alineado todo. Ojo, pero no es solamente Sinaloa, es el mismo Sí. esquema que vemos a nivel nacional. Y hoy, ¿qué es lo que yo pondero, Juan Pablo? Que estamos viendo un choque de grupos entre los que siguen a Andrés Manuel, que son la mayoría de los gobernadores, pero Sí, no, una Claudia Sheinbaum que tiene una tentación no, de agarrar los hilos del poder también. no al sectarismo, dijo hoy la presidenta refiriéndose a Morena. Y ojo, vamos a lo mismo. Este no es un asunto de Morena, exclusivo de Morena, es un asunto exclusivo del partido que llega al poder y tiene todo el poder, no solo concentrado en una república, sino, me refiero no solo concentrado en el poder legislativo, en el poder ejecutivo federal, sino en los estados y en los municipios. Y el canibalismo político del que hablas, que si no me sirves, busco argumentos para hacerte a un lado, y así se han echado a tres alcaldes en Sinaloa, los 3 de los 3 municipios más importantes, Culiacán, Mazatlán y Ahome. Osvaldo Villaseñor, un gusto saludarte, gracias por tus comentarios. Muy buena tarde, Juan Pablo, estamos a tus órdenes. Un placer saludarte. Gracias, es Osvaldo Villaseñor, analista político, y esto que ocurre en Sinaloa, que pues ya se consumó,